Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the. Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the bag. It ain't no shame in my game. I do it my tongue, do it with my, do it with my. It ain't no shame in my game. I do it with my tongue, do it with my. Bienvenidos, mi nombre es Kraken y esto es para How You. Damos comienzo al estudio de Matemática Discreta 1 y a su vez al capítulo 1. Esta es la parte teórica. También encontrarán ejercicios resueltos. Bien, un segundo. Bien, en lo que es el capítulo 1 vamos a ver los números naturales, los números reales, el principio de inducción y las definiciones recursivas. Ok, entonces en primer lugar vamos a ver los naturales. Bien, luego vamos a ver los reales. Bien, luego el principio de inducción. Estos son temas centrales en nuestro estudio porque lo usaremos muy a menudo después. Y por último, las definiciones de recursividad. Esto es en el capítulo número 1. Bien, damos comienzo entonces definiendo los números naturales. Bien, la idea es entonces en esta parte dar una breve introducción sobre los números, recordando quiénes son los naturales. Bien, qué es lo que más nos interesa, con el fin de poder ahondar en nuestro estudio. Entonces, los naturales son aquellos números que empiezan del 1, bien, aunque también se podría decir que empiezan del 0 según a quien le pregunte. Bien, entonces estamos hablando de que si planteamos una recta real, bien, el origen de los naturales estaría dado desde el 0 o desde el 1 e iría perdón, de 1 en 1, o sea, 2, 3, 4, etc. Ok, esos son entonces los números naturales que a nosotros nos interesan. Esperen un segundo que estoy con la garganta. Muy bien, esos entonces son los números naturales. Ok, pero no es lo único que existe, bien, sino que también tenemos los números enteros. Bien, los números racionales. Ok, y por último, los irracionales, y ahí sí por último los reales, que sería el conjunto más grande. Ok, que es lo que empezaremos definiendo en una primera instancia. Bien, lo que tenemos que recordar es que los reales abarcan al conjunto de los irracionales, de los racionales, de los enteros y de los naturales.
este es un tema que desarrollaremos en breve, bien, mientras que por ahora diremos que los enteros, por ejemplo, son todos los números no fraccionarios, ¿ok? Entonces aquí entraría del lado izquierdo de nuestra recta el 0, el -1, etcétera. Bien, los racionales son aquellos números que van entre un número entero y otro, bien, y se escriben de esta manera. Por ejemplo, no, el 1 medio va acá, entre 0 y 1, 1 medio, bien, que es igual a 0,5. bien, este número se puede escribir tranquilamente como 1 medio, ok. Ese es un número racional, mientras que el irracional es un número que no se puede escribir así. Bien, por ejemplo, el número pi, bien, o e, bien, son números irracionales, ok. Pi, por ejemplo, 3.15, 14, 16 creo que es, 15, 14, 16 al nausean. Bien, entonces no se puede escribir como un número fraccionario, por tanto no es racional. Ok, bueno, ahí está entonces una definición, de alguna manera, si ustedes quieren, como lo plantea el apunte, intuitiva, de cuáles son los distintos las distintas definiciones de números, bien, y en particular los números racionales, los números reales y los números naturales. Bien, ahora, con el propósito de irnos orientando o inclinando a una definición un poco más formal, debemos decir que para nosotros en el conjunto de los números reales, bien, y esto es muy importante, están definidas las operaciones de suma, multiplicación y división. Bien, esto quiere decir que, por ejemplo, si tenemos dos elementos a y b que son dos números reales, entonces tenemos definido, bueno, si tenemos a y b, entonces nosotros tenemos definido a más b, a por b y a sobre b. Bien, esto siempre que b sea distinto de 0. ¿Ok? Esto tranquilamente podemos decir que C, que bueno, no es para este sentido, sino debería ser para la derecha. C pertenece a los reales, ok, es un número real. Bueno, entonces hasta aquí la parte intuitiva de nuestras definiciones. Bien, ahora buscaremos definir de mejor manera los números reales, y la idea es que para formalizar esta definición nosotros vamos a decir que los números reales, vamos a irnos acá, los números reales son un conjunto dotado de dos operaciones y una relación de orden. Bien, entonces para nosotros van a ser un conjunto dotado, espérenme un segundo, la verdad no sé por qué digo espérenme un segundo, si total le pongo pausa y ustedes ni cuenta se dan. O sí, pero bueno, igual de todas maneras, qué sé yo, no sé por qué lo digo. Bueno, son un conjunto entonces dotado de dos operaciones, habíamos dicho,
Bien. Y esto lo recalco, dos operaciones, bien, y una relación de orden. Ok, esto lo estoy escribiendo porque es muy importante para el desarrollo de los ejercicios saber qué podemos hacer. Bien, y eso que podemos hacer son dos operaciones que ya dijimos cuáles son, suma y multiplicación, y una relación de orden que será el menor que. Entonces tenemos suma, multiplicación y esta relación de orden. Bien, esto entonces estas tres cosas satisfacen ciertos axiomas que ya vamos a ver en un ratito, y lo que me restaría decirles es que los axiomas son enunciados que no requieren demostración y se aceptan como válidos. Por ejemplo, por un punto pasan infinitas rectas. ¿Ok? Es un axioma, no requiere demostración. Como un ejemplo, ¿no? Bien, toda otra propiedad de los reales que no esté enunciada en la lista de axiomas que nosotros vamos a ver, vamos a tener que deducir a partir de ese conjunto de propiedades básicas o axiomas que vamos a ver. Bien, es posible demostrar la existencia de estas dos operaciones, del conjunto de estas operaciones, pero no se van a hacer en el desarrollo de esta unidad. Bien, por último, para terminar este primer video introductorio y del desarrollo y definición de los números reales, vamos a dar una notación, bien, que es muy importante para nosotros. Para ello vamos a importar la imagen. Muy bien, ahí lo tenemos entonces. Fíjense que estamos hablando de conjuntos. Cuando tenemos dos conjuntos X e Y, denotamos la siguiente información. ¿Y por qué les hago hincapié en el tema de los conjuntos? Fíjense que cuando hablamos de un conjunto X, lo denotamos con X mayúscula, o a veces quizá con dos rayitas de este lado, bien, y un Y mayúscula también. Este X de acá, el que estamos usando, es un valor X que pertenece al conjunto, es un elemento cualquiera. Si este es el conjunto X, bien, entonces este X es un elemento que está dentro de ese conjunto. Bien, si es un conjunto de números, este X puede ser un 1, pero el conjunto sigue siendo X, tengan en cuenta eso. Bien, entonces X pertenece al conjunto X, se escribe de esta manera y se lee de esta otra manera. ¿Ok? Entonces eso aplica para todo. Lo que significa es que este elementito X pertenece a este conjunto X. Por otro lado, si tenemos el conjunto X y el conjunto Y, como estamos viendo a la izquierda, bien, y unimos estos dos conjuntos, bien, podemos decir entonces que la unión de estos conjuntos son todos los elementos, tal que todos esos elementos pertenecen al conjunto X o pertenecen al conjunto Y. Bien, Z es un elemento cualquiera, ¿no? Entonces supónganse que yo uno estos dos, no importa cómo lo uno ahí, todo el hecho es que todo esto está acá adentro. Bien, la idea es que acá hay un Z, bien, que está tanto en X como en Y. Bien, entonces la unión son todos los Z, tal que Z pertenece
a X o Z pertenece a Y. Bien. La intersección, por otro lado, son todos los Z, tal que Z pertenece a X y Z pertenece a Y. Espérenme un segundo. Y esto se debe, ¿okay? Esto se debe a que este Y se debe a que cuando nosotros tenemos dos conjuntos, a ver, esto vamos a hacerlo un poco más redondito. Bueno, no importa, no nos quedó redondito. El conjunto X intersección Y son los elementos que pertenecen a X y que pertenecen a Y. ¿Sí? Entonces este pequeño conjuntito X intersección Y. Mientras que en X unión Y son todos estos elementos, bien, de A, y también todos los elementos de B. Bueno, otros símbolos que usaremos mucho son el implica o entonces, el sí solo sí, este que es el para todo X, que pertenece a X, bien, o para todo X perteneciente a X. Existe un X que pertenece a X, bien, este E al revés, existe, este para todo, no existe. Bueno, otras dos cosas que nos sirven son X, este simbolito con la rayita abajo Y, que me indica que X está incluido en Y, bien, lo que significa que para todo X que pertenece al conjunto X, X pertenece al conjunto Y, bien, que está incluido. Podemos decir que cada elemento de A es también elemento de B, o cada elemento de X es también elemento de Y. Bien, y luego X, XY, bien, que sería un producto cruz. Acá se dice cartesiano, bueno, como ustedes quieran llamarle, producto cruz o producto cartesiano X por Y. Bien, es un vector con elementos XY, bien, tal que X pertenece al conjunto X e Y pertenece al conjunto Y. Bien, no sé si saben qué es un vector, pero supongamos que nosotros tenemos el conjunto X, el conjunto Y, este es un plano cartesiano, ¿no? Entonces yo tengo un elemento X chiquito y un elemento Y chiquito, bien, esto me da un punto y por ende me genera un vector. Este vector tiene módulo, dirección y sentido, y eso se llama producto cartesiano. Bueno, eso es entonces hasta aquí. En el siguiente video veremos los números reales y los axiomas de los que les había hablado. Recuerden visitarnos en paralafabimenú.blogspot.com. Chao.